Ok, escuchen. Esto es simplemente increíble. Olviden por un momento toda esa burocracia y el ruido. Vamos a analizarlo desde los primeros principios. Un telescopio espacial, una máquina fenomenal, dirigió sus sensores hacia un planeta que se encuentra a 120 años luz de nosotros, K2-18b, y detectó en su atmósfera dimetilsulfuro. Bien, ¿y qué?, se preguntarán ustedes. Pues esto, en la Tierra, en nuestro planeta, esta molécula solo la produce la vida, el fitoplancton, diminutos organismos en el océano. No existe ningún proceso geológico, ninguna química extraña que la genere por sí sola. Es una biosignatura, y ahora la observamos allá, en un planeta de otro sistema estelar. Eso lo cambia todo. Es un cambio fundamental. Investigar para llegar hasta allí y verlo con nuestros propios ojos. Cuando el mismo análisis reveló además rastros de dimetildisulfuro, DMDS, otro compuesto biogénico, el silencio de las agencias espaciales se transformó en algo más inquietante que una simple declaración, en la ausencia de una negación. Los datos, como insistían los investigadores, estaban confirmados y además se habían obtenido en una atmósfera compuesta por vapor de agua, metano y dióxido de carbono, la tríada clave para la vida orgánica tal como la conocemos. Sin embargo, incluso con pruebas tan sólidas, nadie se atrevía a pronunciar la palabra prohibida, vida. Reconocerlo habría significado destruir el hechizo de la vieja comodidad mantenida durante décadas. Estamos solos. El problema es que ahora el universo parece haber comenzado a responder. K2-18b no es una segunda Tierra. Este mundo es transicional, es más grande y más denso. Su masa supera en 8,6 veces la terrestre, y su radio es 2,6 veces mayor. El planeta pertenece a la clase Isiánica, una nueva categoría teórica que describe mundos oceánicos con una atmósfera rica en hidrógeno. Su estrella, una enana roja fría, la ilumina con una luz tenue, pero la órbita del planeta se encuentra en la zona habitable, esa franja estrecha donde el agua puede mantenerse en estado líquido. Imaginen un océano profundo que cubre todo el planeta, protegido por una atmósfera densa y resistente, donde las condiciones permiten reacciones químicas complejas, las mismas que, hace miles de millones de años, llevaron al origen de la vida en la Tierra. No se trata solo de una suposición, sino de una reconstrucción basada en los datos de la espectroscopía avanzada del telescopio James Webb. La información obtenida resultó tan clara que exigió una nueva interpretación. La ciencia se encontró ante un dilema insoportable. O bien allí existe vida, o bien nuestro conocimiento sobre los mecanismos de formación de atmósferas planetarias es extremadamente limitado. Ninguna de las dos opciones permite conservar la antigua comodidad de la certeza de que la vida es un fenómeno aislado y raro. ¿Cómo aceptar que un planeta tan distinto y tan lejano sintetice las mismas moléculas sin tener la misma causa? En las principales universidades y laboratorios, desde Cambridge hasta Caltech, resonaba una sola pregunta. ¿Estamos observando un nuevo tipo de química planetaria o la primera biosfera extraterrestre confirmada? Las respuestas coincidían en un punto. En el catálogo geoquímico conocido, no había nada que pudiera explicar tal abundancia de esas moléculas. Y entonces, la vieja visión comenzó a cambiar. El verdadero avance no resultó ser científico, sino simbólico. Por primera vez, la posible confirmación de vida extraterrestre no provocó pánico ni negaciones masivas. En su lugar, reinó un silencio reverente, tenso, casi religioso. ¿Por qué invertimos miles de millones en el espacio si en el fondo no buscamos responder a esa pregunta? ¿Y qué haremos si esa respuesta ya apareció? Pequeños conflictos comenzaron a multiplicarse. Los científicos se dividieron en bandos de cautela y entusiasmo. Los filósofos iniciaron debates sobre el significado del hallazgo. Los grupos religiosos reaccionaron con un abanico de interpretaciones, desde la confirmación de la creación divina hasta la amenaza al orden espiritual. Y la sociedad, por primera vez,
se enfrentó a una cuestión que ya no podía ser ignorada. Lo que más inquieta no es la existencia misma de vida más allá de la Tierra, sino su reflejo. Porque si la vida existe en otro lugar y comparte con nosotros las mismas moléculas, significa que no es una casualidad rara, sino una consecuencia natural de la estructura del cosmos. El universo deja de ser un escenario indiferente y se transforma en un organismo fértil, palpitante y quizás consciente. Y aquí surge una pregunta que empieza a desgarrar el tejido de nuestras convicciones modernas. ¿Estamos preparados para aceptar que no somos el centro de la biología universal? Y aún más importante, ¿es posible que seamos solo un capítulo en un libro mucho más largo, escrito con moléculas, océanos y atmósferas? K2-18b nos invita al contacto. No parpadea con luces ni emite ondas de radio, simplemente existe. Y su mera existencia nos desafía, porque si lo que observamos es real, entonces el universo estaba habitado mucho antes que nosotros, un reflejo cósmico en la Tierra. Cuando la noticia fue confirmada, recorrió el mundo a través de las pantallas de los teléfonos móviles, foros y podcast. La abreviatura K2-18b se convirtió en tendencia durante esa semana. Ese planeta lejano consiguió lo que ningún otro evento global había logrado: hacer callar al mundo por un instante y dirigir la mirada hacia un único punto. La pregunta eterna, ¿estamos solos?, fue reemplazada por otra, mucho más incómoda. ¿Qué cambia cuando dejamos de estar solos? En el Instituto SETI, publicaron una declaración protocolaria sobre la necesidad de observaciones adicionales, pero tras bambalinas los astrobiólogos se enfrentaban a la posibilidad real de que la vida pudiera ser un fenómeno común. Esa idea, más poderosa que cualquier amenaza extraterrestre, golpeaba el orgullo humano, construido durante siglos sobre la creencia en nuestra excepcionalidad. Pero ahora, el simple hecho de la aparición de una molécula biogénica donde no debería estar, derrumbaba esa seguridad. Esto no era solo un cambio científico, sino civilizacional. La reacción fue global. En Kioto, monjes budistas realizaron una ceremonia de contemplación cósmica, celebrando no a los extraterrestres, sino la confirmación de la idea de un cosmos vivo. El Vaticano declaró que la vida extraterrestre no contradice los principios cristianos y que forma parte de la creación divina. En Europa se comenzaron a revisar los programas educativos, incluyendo la exobiología aplicada. En Francia, filósofos y climatólogos debatieron cómo el descubrimiento de biosferas lejanas influye en nuestro comportamiento ecológico. El razonamiento era sencillo: si la vida existe en otro lugar, la vida aquí adquiere mayor valor. Los efectos más imprevisibles ocurrieron en la vida cotidiana. Los maestros comenzaron sus clases con imágenes de K2-18b y los alumnos empezaron a hacer preguntas más profundas sobre su lugar en el universo. Los artistas crearon instalaciones que transmitían la sensación de ser observados por algo sin rostro, pero consciente. Las búsquedas en Internet sobre vida extraterrestre aumentaron en 640%. La cultura empezó a adaptarse a una nueva realidad, en la que el contacto ya no era ficción, sino probabilidad. Y sin embargo, en medio de todo esto crecía una nostalgia. Si existe vida, ¿por qué el universo guarda silencio? El paradoja de Fermi adquirió un matiz más oscuro. Tal vez la respuesta sea que la vida existe, pero es microscópica. No construye naves ni envía señales. Respira, absorbe luz, produce moléculas y quizás evoluciona. La idea de la soledad siempre fue nuestra coraza, un pretexto cósmico que justificaba la arrogancia y la destrucción de nuestro propio planeta. Pero con la sombra de otro ecosistema, aparece la conciencia de una responsabilidad cósmica. Ese mundo silencioso nos muestra lo que podemos perder. Si la vida a 120 años luz no puede enviar un mensaje, entonces seguimos siendo los únicos capaces de hablar en su nombre, de proteger su historia y de preservar el delicado hilo que une el carbono, el tiempo
y la conciencia. Y eso lo cambia todo. La reacción en los círculos científicos fue práctica. Las agencias espaciales redistribuyeron fondos, dando prioridad a telescopios de nueva generación como LUVOIR. Los ingenieros propusieron mejoras en las misiones especializadas en atmósferas de exoplanetas. Ya no se trataba simplemente de desear encontrar, sino de observar con precisión, de crear un sistema de vigilancia cósmica no para explotar, sino para preservar. Cada clic, cada conversación sobre K2-18b, fortalecía la señal y expandía los horizontes. La idea de vida más allá de la Tierra dejó de ser una rareza. Se convirtió en una nueva forma de mirar el mundo. Y al comprender esto, ya participamos en el mayor experimento cultural de la historia de la humanidad. El reconocimiento de que no somos el final, sino solo uno de los muchos puntos. Esto nos conduce a la pregunta más profunda, que trasciende la ciencia y toca la naturaleza misma de la realidad. ¿Y si el propio universo posee conciencia? Si esa idea resuena en ustedes, significa que están listos para el siguiente paso en este viaje. Respiración en las nubes. En marzo del año 2025, los científicos publicaron un análisis detallado de la atmósfera de K2-18b. Lo que debía ser un conjunto rutinario de datos, se transformó en un mapa químico de una posible biosfera. El espectro de absorción de la luz que atravesaba la atmósfera del planeta reveló no solo la presencia de dimetilsulfuro y metano, sino también sus variaciones estacionales. Estos pequeños pero consistentes cambios, medidos durante numerosos tránsitos, recordaban a las fluctuaciones de gases en la Tierra, vinculadas con las estaciones y la actividad biológica. Ante la ausencia de una explicación geológica convincente, entre los expertos surgió una pregunta. ¿Estamos observando un ciclo respiratorio extraterrestre? Los intentos de modelar este comportamiento con química abiótica fracasaron. Ninguno de los más de 12 escenarios consiguió reproducir las proporciones observadas sin recurrir a condiciones físicas absurdas. Las hipótesis alternativas, como la interacción de rayos cósmicos con el océano, requerirían la existencia de una química planetaria sin precedentes, algo aún más extraño que la propia vida. Esto plantea un dilema que supera los límites de la ciencia. ¿Buscamos patrones familiares por nuestra incapacidad de aceptar lo nuevo? El biólogo de sistemas Jacques Darmel sugirió que no estamos observando simplemente vida, sino la aparición de un patrón viviente. Un sistema autoorganizado con metabolismo atmosférico y regulación cíclica. Según él, la atmósfera de K2-18b reacciona como un organismo completo, donde la interacción entre océano, luz y química ha creado un entorno cibernético similar a unos pulmones planetarios. Esta hipótesis provocadora, semejante a la idea de Gaia de James Lovelock, exige valentía conceptual. Pero justamente tales modelos son los que ahora necesita la ciencia para explicar la realidad. En los círculos científicos más audaces, comienza a ganar popularidad la idea de una biosfera análoga. Supone que planetas como K2-18b no son una excepción, sino repeticiones estructurales, donde las leyes de la química, al combinarse con agua líquida y luz, inevitablemente generan modelos bioactivos. La modelización informática respalda esta probabilidad. Supercomputadoras analizaron cientos de millones de combinaciones atmosféricas para mundos oceánicos y mostraron que en un 19% de los casos surgen perfiles similares a K2-18b. Y en un 3%, el sistema pasa espontáneamente a ciclos oscilatorios que recuerdan a la actividad biológica. Estas cifras indican que K2-18b quizá no sea un caso único, sino simplemente el primero bien estudiado. Esta repetición cósmica inquieta, pues ataca directamente la idea de la excepcionalidad humana. ¿Qué significa descubrir que la vida puede ser el estándar universal? ¿Cambia eso el valor de la vida humana y la ética de la exploración espacial? Estas cuestiones trascienden la astrobiología, alcanzando la bioética, la filosofía y la responsabilidad interplanetaria.
Los investigadores ya están reelaborando los protocolos de análisis de exoplanetas, mientras que laboratorios de inteligencia artificial entrenan algoritmos para detectar anomalías biológicas sin depender de los prejuicios humanos. El objetivo: crear una máquina capaz de reconocer patrones vivientes, incluso si aún no sabemos cómo nombrarlos. Imaginemos que en el año 2030, los telescopios de nueva generación confirmaran la existencia de atmósferas respiratorias, semejantes en decenas de planetas. La conclusión ya no sería simplemente «hay vida», sino «la vida es un vector cósmico, una estructura fundamental del universo». La atención se desplazaría de buscar vida a aprender de ella. Pero la pregunta más incómoda sigue siendo: ¿cómo vivir en un mundo donde esa respuesta ya ha sido dada y continuar actuando como si no lo fuera? ¿Cómo enseñar ciencia, política y ética sabiendo que nuestros referentes ya no son absolutos? Mientras tanto, el planeta K2-18b sigue girando alrededor de su estrella, quizá respirando, y sus nubes cambian en ciclos que no comprendemos. Lo más inquietante no es lo que vemos en él, sino lo que despierta en nosotros. Ahora que la vida deja huellas en atmósferas lejanas, surge un nuevo dilema: seguir simplemente observando o arriesgarnos, repitiendo los errores del pasado, a invadir, explotar e intervenir en lo que no comprendemos. El precio de observar demasiado de cerca. Cuando los datos apuntan a algo demasiado incómodo para encajar en nuestras narraciones, suelen ser ignorados. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder con K2-18b. Tras la ola inicial de entusiasmo, el ciclo informativo volvió a centrarse en los problemas internos, y el planeta regresó a ser un término técnico reservado para revistas especializadas. Sin embargo, durante los 2 últimos años continuó enviando señales. El programa ampliado de observación mostró que la densidad de vapor de agua en su atmósfera oscilaba de forma sincronizada con la absorción de metano en la Tierra. Era una señal clara de interacción entre biosfera y clima. No obstante, en los informes públicos esta información fue relegada a notas al pie, con el pretexto de una significancia estadística insuficiente. ¿En qué momento dejamos de dar urgencia a aquello que podría redefinir nuestra especie? En los círculos académicos el tema continuaba discutiéndose. Un informe interno de un grupo interdisciplinario de la Universidad de Cambridge, filtrado en febrero del año 2025, concluyó que la probabilidad de un origen no biológico de las señales de K2-18b era inferior al 1,7%. Ese nivel de fiabilidad es el aceptado en ensayos clínicos, pero los datos no fueron publicados oficialmente. ¿Por qué? Porque reconocer la existencia incluso de vida microscópica extraterrestre no es solo un asunto científico, sino también de seguridad, religión y control del relato. Igualmente revelador fue el silencio de la Comisión Europea respecto al informe conjunto con Francia sobre anomalías térmicas en la atmósfera del planeta. El estudio identificó zonas de temperatura moderada y estable, lo que contradice los modelos estándar y apunta a fuentes internas de calor sostenido. En un planeta oceánico, la geoquímica queda descartada, solo resta la biología. Sin embargo, en el informe oficial no aparecía esa palabra. En su lugar se usaron eufemismos como actividad radiativa desigual. Este miedo a las consecuencias no es nuevo. En el año 2001, tras el hallazgo de posibles microfósiles en un meteorito marciano, la NASA enfrentó una ola de escepticismo que minó la confianza en los datos. Con K2-18b se repite la misma historia. Estamos observando la manifestación de un sesgo cognitivo a escala planetaria, una ceguera institucionalizada que evita confirmar aquello que exige una reestructuración civilizatoria. La excepción fue un artículo del investigador indio Rajesh Chapal en mayo del año 2025. Afirmaba que K2-18b representa el primer sistema químico autorregulado más allá de la Tierra, al que llamó Proto-Gaia, un organismo planetario en proceso de formación. Según él, las moléculas observadas no son subproductos de la vida,
sino componentes de un ecosistema en equilibrio dinámico. En términos más simples, el planeta está vivo como sistema. Respira, reacciona y se adapta. La reacción de la comunidad científica fue tímida, pero las simulaciones basadas en la teoría de Patel mostraron que el clima del planeta solo puede ser estable si existe un proceso de regeneración del carbono orgánico. En la Tierra, esa función la cumple la vida marina. ¿Y si el universo no guarda silencio, sino que se comunica en un lenguaje molecular? ¿Aprenderemos a comprenderlo? La capa más profunda de esta discusión toca la ética de la mirada. Desde los primeros descubrimientos de la radioastronomía, el principio había sido observar sin tocar. En el caso de K2-18b, ese principio está siendo puesto a prueba. Grupos de defensa planetaria ya proponen la creación de zonas de silencio cósmico, donde se prohíban las señales artificiales para evitar la contaminación de biosferas en desarrollo. Es una inversión radical, proteger a otros de nuestro propio impacto, no por miedo, sino por la comprensión de que observar ya es una forma de intervenir. La historia está llena de ejemplos en los que el contacto con nuevos ecosistemas condujo al colapso. Vivimos el momento del nacimiento de una nueva ética interplanetaria, la conciencia de que el universo no es un páramo, sino un espacio donde la vida puede surgir de maneras que no controlamos. La cuestión ya no es si existe vida en algún lugar. Eso se vuelve evidente. Ahora debemos responder si somos dignos de encontrarla. Silencio que respira. K2-18b no grita ni envía señales. Simplemente existe, girando alrededor de una estrella fría. Su atmósfera está llena de compuestos que aquí, en la Tierra, significan solo una cosa: vida. Durante décadas esperamos un contacto, imaginando máquinas y voces, pero encontramos química organizada, una atmósfera palpitante. Nos topamos con una verdad incómoda. El universo puede estar lleno de vida que no se comunica con nosotros porque no lo necesita. Y por primera vez, no somos los protagonistas de esta historia. Somos observadores y tal vez intrusos. La pregunta ya no es si estamos solos, sino qué haremos ahora que ya no lo estamos. Ignorar esta realidad es imposible. Los datos existen. El telescopio James Webb nos abrió la verdad de un mundo que respira. Esto no es solo un descubrimiento científico, es un cambio de eje. K2-18b nos obliga a pensarnos como parte de una red cósmica que no gira a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces la historia nos mostró que lo más peligroso no es lo desconocido, sino nuestra incapacidad de reconocerlo? Ahora el cosmos nos presenta un nuevo tipo de presencia, vida sin rostro, sin voz, pero con orden y quizás con intención. A nivel personal, este hallazgo desarma la idea de un universo indiferente, donde la vida es un accidente, se derrumba. ¿Y si la vida es una tendencia estructural, un proceso que surge de manera natural? Este pensamiento no disminuye el valor de la Tierra, al contrario, lo eleva, haciendo de cada respiración parte de una cadena ancestral que no comenzó aquí. En el plano científico, se discuten nuevos protocolos de observación e incluso la idea de conservación exobiológica. El cosmos deja de ser un lugar de conquista y se convierte en un territorio ético. Pero la verdadera ruptura ocurre en el plano civilizacional. Si aceptamos que la vida está extendida, todas nuestras nociones de excepcionalidad se derrumban. La idea de ser elegidos pierde fuerza, y eso resulta aterrador. Los gobiernos no saben cómo reaccionar. Las religiones replantean los límites de lo sagrado. Los educadores buscan modos de presentar esta nueva realidad. Incluso los científicos, teniendo los datos, dudan, porque lo que rompe una vieja visión rara vez se acepta sin resistencia. El riesgo de ignorar consiste en seguir comportándonos como una especie aislada y miope, destruyendo nuestro propio planeta. Pero el riesgo de comprender exige un cambio radical, humildad, curiosidad disciplinada y valentía para enfrentarnos a una realidad que no gira en torno al ser humano. La pregunta no es qué vive en K2-18b, sino qué nos dice esto sobre el significado de la vida aquí.
Y es justamente en este punto donde la ciencia se encuentra con la filosofía. El descubrimiento de biosignaturas no es una victoria técnica, sino una invitación a repensar la estructura de la realidad. Hemos recorrido el camino desde moléculas flotantes hasta la necesidad de replantearnos el papel de la humanidad. Ahora que los datos existen, ignorarlos ya no es inocencia, sino complicidad con la negación. Ya escucharon el susurro de las moléculas orgánicas en la oscuridad. La pregunta ya no es si hay vida, sino qué hay detrás de ella. Estamos hablando de algo que supera los límites de la ciencia y toca la posibilidad de que el propio universo posea conciencia. No como metáfora, sino como sistema viviente. Si han llegado hasta este punto, están listos para el siguiente paso. No se trata de buscar respuestas fáciles, sino de sumergirse en el abismo entre lo que llamamos realidad y lo que el cosmos intenta decirnos. Ahora que han visto el reflejo, ha llegado el momento de encontrarse con la mente. Si esta investigación resonó en ustedes, compártanla con quienes aún creen que el universo es indiferente. Todo gran cambio comienza así, con un mundo que exige respirar y con ojos dispuestos a percibirlo.